Muy buenas noches. Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El tema que hoy vamos a analizar es contaminación en el río Ciruelas, una de las importantes microcuencas del río Virilla. Las coordenadas geográficas del cantón de Alajuela son 10 grados, 9 minutos 54 segundos latitud norte y 84 grados 15 minutos 59 segundos longitud oeste. Sus límites son con la provincia de Heredia en el río Sardinal a unos 3.700 metros al norte del poblado Bajo Latas en el distrito de Sarapiquí, hasta la confluencia con el río Virilla y el río Grande. El cantón de Alajuela está constituido geológicamente por materiales del período terciario y cuaternario, siendo las rocas volcánicas del cuaternario las que predominan en la región. Geomorfológicamente presenta 3 unidades como son la de origen volcánico, de sedimento aluvial y la denudación en rocas sedimentarias y basálticas. Estas características geológicas y geomorfológicas están íntimamente relacionadas con la hidrología de la zona, que tiene un área drenada en la vertiente del Pacífico con los ríos Puás, Alajuela, Tizate, que se unen al río Grande, así como los ríos Segundo, Bermúdez y Ciruelas, siendo estos 3 últimos uno de los más contaminados de la subcuenca del río Virilla. En el río Ciruelas, esta contaminación llega a extremos por crecimiento bacteriano y contaminación química. La proliferación de enfermedades como piodermitis, giardiasis, gastroenteritis bacteriana son comunes en las poblaciones humanas que habitan en esta microcuenca. También hay proliferación de insectos como los zancudos y roedores como las ratas, que son posibles vectores de estas enfermedades. Además, el presidente de la República como el ministro del Ambiente publicaron en Gaceta número 122 del 26 de junio de 2003 el reglamento de creación de canon ambiental por vertidos y en Gaceta 71 del 13 de abril de 2004 la resolución donde se implementa la primera fase del canon ambiental por vertidos, donde se incluye al río Ciruelas como una de las microcuencas más contaminadas del río Virilla. Para analizar este caso, hemos invitado al señor Heinz Helmut Hübner, empresario costarricense preocupado por la destrucción de los ríos y ecosistemas acuáticos, en particular del río Ciruelas. Muy buenas noches, Heinz, y bienvenido al programa Garantías Ambientales. Buenas noches, don Gabriel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué lo motivó a usted a iniciar un proceso de denuncias como empresario en el río Ciruelas, Heinz? Bueno, parte de la motivación es ver, como usted se expresó anteriormente, la cantidad de contaminación que existe no solo en ese río, sino en la zona de Alajuela, normalmente en todos los ríos que tiene Alajuela, pero en especial el río Ciruelas, porque nosotros estamos cerca, allegados al río, conocemos bien la zona, hemos estado cerca de ahí. ¿Cómo ha estado cerca de este río? Bueno, usted? Nosotros anteriormente administrábamos empresas cerca de ese río, queriendo nosotros con un gran esfuerzo tener la parte ambiental en buena condición, y ver que ahora hay otras personas que no se preocupan como usualmente se preocupaba uno anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los principales contaminantes que se vierten al río Ciruelas? Bueno, los principales contaminantes que tiene el río Ciruelas es sangre, boñiga, desechos químicos de otras empresas aledañas al río, pero principalmente creo yo que uno de los grandes problemas que tiene es la sangre que se le echa al río, porque hablando... Sangre animal. Sangre animal, químicamente hablando, eso descompensa el DBO, que es la demanda de oxígeno en el río, que por lo cual toda la fauna del río es donde perece a raíz de estos problemas. Ahora, ¿sangre de qué animales? Son de ganado
vacuno, o sea, de vacas, Porcino, porcino, caprino. caprino, o sea, todo lo que está en esa zona, porque Alajuela se ha caracterizado por una zona industrial a nivel de todo lo que tiene que ver con cuestiones alimentarias, ¿verdad? Porque hay mucha empresa en la zona dedicada a la parte de manufactura en general en comida, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las empresas que más contaminan este río? ¿O cuáles son las actividades que están contaminando más Bueno, el lo río? que más contamina al río es la parte de los mataderos, ¿va? Los mataderos y plantas procesadoras de otros productos cárnicos también que están a las orillas del río, ¿no? ¿Qué empresas son las que más contribuyen a la contaminación de ese río? Eh, bueno, empresas con nombres tienen que ser de todas las que están a la orilla Y prácticamente, relacionadas básicamente con y mataderos. relacionada básicamente con mataderos, correcto. Usted interpuso una denuncia formal contra un matadero, específicamente, ante el Tribunal Ambiental Administrativo. ¿Por qué interpuso usted esta denuncia? Bueno, yo puse esta denuncia porque el matadero específicamente que se denunció con hechos que están en el tribunal, el cual el tribunal ha hecho ciertas visitas y se ha comprobado que no cumple con las normativas ambientales, fue a raíz de que la gente está operando el matadero irregularmente, sin viabilidad ambiental, sin impactos ambientales, sin normativas, sin un adecuado tratamiento de las aguas del mismo matadero. Específicamente, ¿cuáles son las razones ambientales para que usted interpusiera este recurso ante el Tribunal Ambiental Administrativo? De que prácticamente todas las aguas servidas del matadero las descargan en el río sin ningún tipo de tratamiento adecuado. No hay reportes operacionales presentados ante el Ministerio de Salud, no hay reportes ante Setena. Usted comprenderá que hace más o menos un año cambió la ley de que le quitaron la responsabilidad al Ministerio de Salud de toda la parte ambiental. O sea, es responsable, pero no es responsable. ¿Qué quiere decir eso? Porque es responsable porque tiene que velar porque se cumplan ciertos requerimientos de reportes operacionales, sistemas que ellos ya tenían establecidos, pero no son responsables porque el responsable es SENASA, porque SENASA era la institución, se creó la institución que antes era el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se creó el departamento de SENASA, que es la que maneja ahora toda esta cuestión de los mataderos y de la parte ambiental, pero sin tener ningún respaldo, porque el que lo manejaba antes era el ministerio no tiene protestar, pero nada más puede ir a ver, pero no puede ejecutar, puede informar, pero no puede hacer. Entonces estamos, como usualmente pasa en Costa Rica, que no se sabe de quién es la responsabilidad. Ahora, la Ley Orgánica del Ambiente 7554 es clara en que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la responsable de establecer las normas y parámetros en materia de evaluación de impacto ambiental. ¿Contaba esta compañía o las compañías mataderos con estas viabilidades ambientales aprobadas por Setena? Bueno, nosotros, aparte de la denuncia ante el Tribunal Ambiental, hemos interpuesto consultas a Setena, MINAE, SENASA, Ministerio del Ambiente, propiamente el Ministerio de Salud de la zona de Alajuela, pidiéndoles información de cómo está el estatus de los mataderos, qué es los reportes que han hecho, qué es lo que han presentado, qué es lo que no han presentado, y hemos tocado con la mala suerte de que en muchos casos no nos contestan, en muchos casos no nos dan la información, en muchos casos nos dicen que no saben, que tienen que preguntarle a otra institución, que tiene que ser la otra institución, que eso tiene que ver con Setena. Setena, hay una consulta, hay resoluciones, hay hechos probados, cartas extendidas por ellos mismos, oficios, contestaciones,
donde dicen que la empresa no cuenta con la viabilidad ambiental que corresponde a su momento, pero a pesar de eso, estamos en Costa Rica. Hay una violación de la ley. Sigue operando bajo el perfil de la ley, como dice. ¿Por qué el Servicio Nacional de Salud Ambiental, que usted acaba de mencionar, SENASA por sus siglas, Animal, el Servicio Nacional de Salud Animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, otorgó el permiso veterinario de operación, el permiso de exportación y el permiso de ubicación si no contaban con la viabilidad ambiental, patente municipal y permiso de almacenamiento de combustión? Porque en Costa Rica, como le repito, con la nueva reestructuración que hubo de la ley, donde SENASA se iba a encargar de hacer todos los reportes o recibir todas las gestiones de las partes operadoras de empresas generales que tuvieran que ver con parte cárnica, para simplificar el famoso problema que teníamos en Costa Rica de la duplicidad de documentos en instituciones y que la cosa caminara mejor y que todo el mundo estuviera mejor. Se han inventado ciertos mecanismos como hacer una declaración jurada donde usted indica claramente que usted cumple con todo eso, que usted tiene la viabilidad ambiental, que usted tiene los requerimientos. Entonces yo me imagino, porque eso no me consta, porque nunca he tenido acceso al expediente de SENASA, porque lo tienen guardado bajo 30 candados, no quieren que nadie lo vea, o por lo menos así ha sido en el caso nuestro. Tenemos cartas mandadas durante un año pidiendo esa información, y no, sencillamente en una contestación el departamento legal nos dijo que era un documento privado y que por lo tal no se podía, y que nosotros no éramos parte de esa situación y no podíamos ver qué era lo que tenía. Entonces yo me imagino que SENASA, siguiendo esa línea, bajo la declaración jurada, está asumiendo de que esta empresa cumple con esas situaciones. Pero estamos analizando la contaminación por mataderos en el río Ciruelas y otras empresas industriales. Vamos a un corte y ya volvemos. La contaminación en las microcuencas del Valle Central, del área metropolitana, microcuencas de la subcuenca del río Virilla y de la gran cuenca del río Grande de Tárcoles, con efectos e impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos. Hoy hemos invitado al empresario Heinz Helmut Hübner para analizar el caso específico de mataderos y otras industrias en el río Ciruelas. Conversábamos, Heinz, que el Servicio Nacional de Salud Animal es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por sus siglas SENASA. Usted dijo que no se habían entregado documentos por parte de esta institución, aduciendo que eran privados esos documentos. Sin embargo, es sabido por ley que los únicos documentos privados de un ente público son aquellos declarados secretos de Estado y publicados en la Gaceta. ¿Por qué considera usted que ellos dieron esta respuesta, Heinz? bueno, me imagino que la respuesta la dieron a raíz de que dicen que no somos parte de la empresa y que por lo tal no podemos pedir documentos. Eso es porque los documentos que ustedes estaban solicitando eran relacionados con la contaminación directa al río Ciruelas. Sí, eran los documentos relacionados de en qué bases le dieron a un matadero permisos de funcionamiento, porque, como les repito, al cambiar la ley, ya el Ministerio de Salud no otorga el permiso de funcionamiento, lo otorga SENASA con un permiso de operación que manejan ellos, que son donde ellos tienen que reunir todas las condiciones de la industria para poder aplicar al permiso de funcionamiento. Y tiene usted que llenar una declaración jurada
donde usted dice que cumple con viabilidad ambiental, con viabilidad de hidrocarburos, con la parte de la planta de tratamiento de aguas, y aparentemente la empresa carece de todas estas cuestiones, no porque lo digo yo, porque lo han dicho las instituciones del gobierno como Setena, el Tribunal Ambiental sacó una resolución escasamente hace un mes pidiendo una medida cautelar de cierre definitivo, y después cambiaron a la resolución 15 días después diciendo que ya no querían el cierre definitivo. Luego vamos a discutir de eso. ¿Por qué este matadero entró en funcionamiento y en operación sin haber presentado los informes operacionales exigidos por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, establecidos, por supuesto, en la Ley General de Salud y reglamentos afines? Bueno, porque no se los piden, no se los solicitan, o hay una tolerancia a la ley al no estar los documentos, porque también en hechos probados, en documentos, en cartas que tenemos nosotros dirigidas al Ministerio de Salud y contestaciones del Ministerio de Salud, han contestado ellos que las empresas no han cumplido con los reportes operacionales. O sea que tienen más de un año de operar y ni siquiera hay reportes operacionales de si lo que están virtiendo al río está bueno o está malo. Como Ahora, dice la ¿qué ley. quiere decir tolerancia por parte de los entes públicos? Me imagino que la tolerancia es de que están esperando algo, que cumplan con algo, con alguna promesa que ellos han hecho, con que lo vamos a hacer, con que lo vamos a entregar, con que nos den tiempo. Pero la parte ambiental, yo no sé cuánto tiempo vamos a esperar, si han dicho que vivimos en una isla. Y el río sigue Y contaminado. el río sigue contaminado. Entonces, ahí yo siento que hay otras empresas en la zona que les exigen mucho, los tienen contra la pared, no los dejan respirar, y tal vez a otros les dan tiempo, o les dan, no sé, si la ley de salud permitirá esos tiempos. Es una buena interrogante que habría que hacerle las consultas a las personas que dirigen las instituciones, cómo se aplica la ley, si a poquitos, a mucho, o existe un reglamento, o existe una afinidad, o existe una situación específica donde usted claramente dice hay que cumplir con la ley, a menos que la ley, el reglamento diga que se pueden dar esas concesiones, esos chances, esas situaciones, ¿verdad? Hay un principio jurídico que establece que la ley es dura, pero es la ley. Dura lex sed lex. Parece que aquí ese principio no está operando. Pareciera, sí. O sea, lo que demuestra todos los documentos que nosotros manejamos de las instituciones, los expedientes, porque no solo se ha hecho la denuncia ante el Tribunal Ambiental. La denuncia del Tribunal Ambiental vino después de estar peleando más de 8 meses, tratando de pedirle información a las instituciones para que se hiciera lo que se llama, parte de lo que usted dice, justicia, o se aplique las leyes correspondientes velando por el ambiente. Porque le repito, habemos empresas y gente que trata de cumplir con el ambiente, de que trata de que las cosas salgan bien, de que está haciendo su mejor esfuerzo, y pareciera que eso no se toman en cuenta. Y otros no tienen absolutamente nada, según documentos dados por las mismas instituciones. Esto no es que lo dice uno, todo esto está respaldado con documentos dados por las instituciones durante un año, cartas de cada una de ellas, donde dice que no tienen los requisitos que se necesitan para poder estar operando. ¿Por qué operan? Me imagino porque hay tolerancia a la ley, porque no hay otra forma de verlo. Retomando lo que hace unos minutos usted mencionó, fue el departamento zoosanitario de SENASA quien denegó revisar y fotocopiar el expediente administrativo relacionado con la empresa que opera el matadero, específicamente. Correcto, correcto. Este departamento, hasta la fecha, entonces, no les ha permitido a ustedes revisar ese documento. No, ese departamento nos extendió una carta, puede ser hace más de unos 6 meses, donde totalmente cerró las puertas. Y digo, el departamento legal de SENASA, que definitivamente no se iba a suministrar
la información. Punto, se acabó. Se dio la inspección de funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativos al matadero para comprobar las denuncias que usted presentó. Sí, claro. Se dieron las inspecciones, están las actas del tribunal donde dicen que era un desastre ecológico. Le mandaron órdenes específicas a las instituciones para que cuantificaran el impacto ambiental, el daño ambiental, qué era lo que se estaba generando, e inclusive en esa misma resolución hablan ellos de una medida cautelar que la puso el tribunal, pidiendo un cese definitivo de las operaciones. Ni hizo caso los mataderos ni las instituciones, y una institución contestó que ellos no tenían los recursos para poder desarrollar eso. O sea, que no existía. Una institución del Estado dijo que no tenía recursos para evaluar ese daño ambiental. Para evaluar ese daño ambiental, ni para ejecutar la medida cautelar, porque se salían de las manos de ellos. ¿Y por qué adujeron eso? Bueno, porque según ellos no tienen los recursos. O sea, ahora resulta que para cumplir una medida cautelar lo que hay que tener es plata, cuando sencillamente lo que hay que hacer es ejecutar la ley, para mi manera de ver, ¿verdad? Bueno, además es obligación del funcionario público, en la misma ley de administración pública clarísima. No se pueden tomar los actos contrarios a la ciencia y a la técnica. Y entonces es su obligación actuar conforme a derecho. Correcto. ¿Qué respondió la compañía que administra el matadero ante la inspección que realizó el Tribunal Ambiental Administrativo? Bueno, lo que ellos aducen es que que no sabían que eso estaba tan mal, como si esto fuera una situación de saber o no saber. O sea, cuando usted se mete en una empresa, a usted le dan un formulario de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que cumplir. No, primero voy, me meto, opero y después pregunto, había que hacer tal cosa, había que hacer tal otra. O sea, todos los que nos dedicamos a esta actividad estamos claros con qué tenemos que cumplir. Inclusive ahora la misma ley dice que usted no puede deducir ignorancia a la ley, saber que no existen cuestiones que bueno, ese es un principio constitucional, nadie debe o nadie puede aducir ignorancia. Entonces lo que le dijeron fue que ellos iban a corregir el problema ambiental, que les dieran tiempo, que por favor no ejecutaran la medida cautelar del cierre definitivo del matadero, porque eso perjudicaba a gente, empleados y especialmente la imagen de la empresa ante los ganaderos. Entonces yo diría que es más importante la imagen que cuidar la parte ambiental de nuestro país. Bueno, que en última instancia y en primera instancia es la que está relacionada hasta con la salud humana. Correcto. Y esto entonces prevalece intereses particulares a intereses colectivos. ¿Considera usted que eso es lo que está sucediendo ahí? Yo considero que mucho, antes de ellos abrir el matadero, debieran de haber analizado qué era lo que había que hacer para hacerlo. No abrir para después decir qué es lo que hay que hacer. Y de igual forma, los empleados que iban a tener y la imagen de los ganaderos se hubiera postergado. Sencillamente, no sé, hicieron las cosas al revés. Bueno, sí, precisamente, porque la ley orgánica establece que la evaluación de impacto ambiental debe ser previa a la iniciación de las obras. Correcto. Ellos no cumplieron con eso. Según las instituciones y los documentos que tenemos, no. Y entonces ahí es donde viene la parte de SENASA, de que a pesar de la declaración jurada, a pesar de que ellos dijeron que tenían todo eso, ¿cómo no fue SENASA y comprobó que si funcionaban los sistemas de vertido y que si estaba funcionando la planta de tratamiento de aguas y que todo lo que iban a hacer estaba acorde con lo que ellos estaban demostrando? Entonces ahí es donde uno no entiende qué hacen las instituciones de este país. Lo vuelvo a repetir, en algunos casos tienen empresas hasta más de 2 años que no las dejan iniciar porque no cumple con lo que usted me acaba de decir de la evaluación de impacto ambiental. De la evaluación de impacto ambiental. ¿A dónde está la evaluación del impacto ambiental de estos mataderos?
¿qué documento? O sea, que lo invite usted al director de SENACE, le diga que traiga aquí los documentos, donde diga, sí, aquí está el impacto ambiental, aquí está, pero con fecha de hace un año. No como hacemos los costarricenses, que, ay, qué tirada, metí las patas, aquí está el documento. Ya no, o sea, eh, ya han contaminado durante un año el río Ciruelas, ¿no? Ah, llevan un año contaminando. Llevan un año contaminando el río. Ahora, esa declaración jurada, ¿qué implica? Esa declaración jurada implica que a usted le dan, le dan el voto de buena fe de que usted puede operar porque usted cumple con todo, para que no se atrase más la parte operativa de la empresa. La declaración jurada la firma la empresa. Me imagino que la firma el representante o los representantes de la empresa. O sea, eso es un documento interesante de ver a nivel de SENASA, o tal vez no exista, y por eso es que SENASA tampoco quiere dar el expediente. O sea, es una cuestión que ellos podrían aclarar muy fácilmente si fueran transparentes, como tienen que ser todas las instituciones de este país. Sí, públicas y privadas. Públicas y privadas, ¿no? Estamos analizando y discutiendo la alteración de los ecosistemas acuáticos en las microcuencas del río Virilla. Vamos a un corte y ya volvemos. Uno de los problemas más serios que cuenta nuestro país es la contaminación de la subcuenca del río Virilla. Desde la década de los años 70, específicamente a mediados de los 70, se crearon comisiones legislativas para analizar la contaminación de la gran cuenca del río Grande de Tárcoles, incluso sus consecuencias en el Golfo de Nicoya. Hoy estamos analizando una de esas importantes redes que bañan la cuenca del río Grande de Tárcoles, y es la del río Ciruelas. Para ello hemos invitado a un empresario preocupado por la contaminación de estas microcuencas, y es el señor Heinz Helmut Hübner. Heinz, usted fue administrador de uno de estos mataderos. Es correcto. ¿Qué lo hace a usted tomar conciencia para iniciar procesos de denuncias de descontaminación del río y todas estas actividades que hoy estamos discutiendo usted y yo aquí? Bueno, es muy sencillo, es parte de lo que le decía yo a usted, que nosotros como administradores de un matadero cumplíamos a cabalidad con todo lo que la ley exigía: reportes operacionales, viabilidad ambiental, lechos de secado, transportábamos la boñiga con permisos a otros lugares para hacer abono orgánico, no echábamos la sangre en la planta de tratamiento de aguas, la procesábamos en otra planta donde la cocinábamos para deshidratarla y no contaminar. Entonces la compañía durante más de 8 años hizo un gran esfuerzo por mantener el río Ciruelas, por lo menos lo que nos correspondía a nosotros, ambientalmente cumpliendo y tratando, porque usted sabe muy bien que tratar el agua 100% es una materia un poco imposible. O sea, por lo menos los parámetros para que lo que usted vaya a vertir al río no vaya a ocasionar en todos los problemas que usted ha comentado anteriormente, sino que cumpla uno un poco en armonía con la naturaleza, ya que tiene una industria que se dedica a esta actividad. Ahora, hay plantas de tratamiento de residuos donde prácticamente hay un 90% de pureza que se lanza. Correcto, correcto. Pero para eso usted tiene que cumplir con manejar los desechos en varias cosas, no vertir todo en una sola olla, porque una sola olla no funciona, como tal vez esta gente llegó y lo han hecho ellos por ignorancia, por lo que usted quiera, pero creyendo que así es como funciona, y las cosas así no funcionan. O sea, las cosas tienen un orden y unas formas de ser, ¿verdad? Entonces, parte de lo que le decía yo a usted, que la ley en Costa Rica en algunos casos es muy determinante, y en algunos casos es muy flexible, porque nosotros cuando operábamos un matadero estábamos cumpliendo, y si no cumplían, constantemente nos tenían, como diríamos aquí, amenazados, ¿verdad?
O sea, o cumple o lo cerramos. Nunca fue necesario eso porque siempre cumplimos, pero ahora no se cumple y no se cierra, entonces tal vez es como el cuento del lobo, hasta que, Bueno, hasta algún día se lo come el lobo a uno, ¿no? dice aquel refrán popular que nada es verdad ni nada es mentiras, todo depende del color del cristal con que se Con mira. que se mire, correcto. ¿Tomó usted la decisión de incorporarse al proceso de gestión ambiental por diferencia que tuvo con los actuales administradores de los mataderos? Bueno, nosotros les brindamos a ellos toda la colaboración y les dijimos que podíamos orientarlos para que no contaminaran, pero no quisieron nuestra ayuda, ¿Por qué? porque tal vez los seres humanos somos poco egoístas de nacimiento, no sé, ¿O querían evadir esas obligaciones de índole ambiental? o tal vez querían evadirlo, o tal vez consideraban que lo podían hacer de otra forma, más barato, menos complicado, porque la propuesta nuestra no dejaba de ser con una cierta cantidad de inversión que tenían que hacer para que la cosa funcionara, o creyeron que así no era, como se hacía, no era, porque usted sabe que todos tenemos la teoría de que lo que hago yo es lo que está correcto y lo que hace el otro es lo que está incorrecto, ¿no? ¿O será que más bien querían la mayor cantidad de beneficios al menor costo? Bueno, eso existe esa posibilidad también. ¿Dónde se están desechando hoy las boñigas, la sangre y los sólidos de ese matadero que usted mencionó que lo trasladaban a otros lugares? En el río Ciruelas, Directamente lo están haciendo. directamente. ¿A dónde lo trasladaban antes ustedes? Nosotros lo trasladamos a otras plantas que teníamos en Guanacaste, donde le dábamos el proceso adecuado, el cual consta con permisos de transporte, un transporte adecuado, la viabilidad ambiental para eso, porque una cosa es la viabilidad ambiental del matadero, otra cosa es la viabilidad ambiental de los desechos y otra cosa es la viabilidad ambiental del agua. Todo tiene su proceso ambiental, entonces nosotros cumplíamos con toda la normativa, ¿verdad?, que correspondía en su momento. Ahora, uno de los factores fundamentales en materia ambiental es la interacción de factores. Correcto. Y si eso no se maneja de esa forma, entonces los resultados son transformaciones y alteraciones drásticas del ecosistema. Correcto. Se ha denunciado la presencia de zopilotes en grandes cantidades, poblaciones cerca del aeropuerto. ¿Qué implicaciones tiene para los efectos de tránsito aéreo? Bueno, nosotros en toda esta investigación que hemos hecho a las instituciones nos encontramos con una resolución de parte del Ministerio de Salud donde mandaron una nota dirigida por Aviación Civil donde hablan claramente del problema que existen en el área por zopilotes y que eso influye en el tráfico aéreo porque un zopilote de esos se incrusta en una turbina de un avión, puede colapsar el avión, ¿verdad? Y es una de las cosas que más cuida Aviación Civil de que no existan ese tipo de aves en zonas aledañas del aeropuerto, pero Estamos hablando del aeropuerto Juan Santamaría. el aeropuerto Juan Santamaría, pero el problema existe en que si usted tiene una planta de tratamiento mal manejada, de ahí hay pellejos, sobros, boñiga, y los opilotes están diseñados para limpiar todo eso. Lo que pasa es que tendría que ser unos 2 millones por lo menos para que mantuvieran la planta adecuadamente, ¿verdad? Porque con 50 o 100 no es suficiente, ¿verdad? Sin poder purificar el agua. Sin poder purificar el agua, correcto. Serían los desechos sólidos nada más. Serían los desechos sólidos. Y claro, porque ellos son los que naturalmente transforman esos residuos y cumplen su función en el ecosistema. Claro. ¿Cuenta la empresa con una planta de tratamiento de aguas residuales para el matadero de reses? Sí, bueno, la planta se cuenta con las instalaciones adecuadas para tratar el agua, pero no para tratar los sólidos ni la sangre, porque todo eso es un conjunto. Como le repito, en esa misma planta se llevaban esos sólidos a otros lugares donde se trataban. ¿Qué son los sólidos? Los sólidos son la boñiga, la parte ruminal del animal, que cuando el animal es sacrificado, en el estómago queda lo que se llama un pasto semiprocesado, que no es ni boñiga ni pasto, entonces es la parte que más contamina porque es como un pasto
en proceso de hacerse Boñiga, pero sumamente pesado, sumamente contaminado. Usted solo echa entre el río, entonces lo que forma es una nata amarilla sobre el río, y ahí sí es cierto que no respira el río, porque eso se va a diluir cuando llegue al Golfo de Nicoya, ¿no? Y maloliente. Sí, tremendamente, porque es la parte que tiene De descomposición. de jugos gástricos de descomposición, ¿verdad? Porque la materia fecal hasta cierto punto se diluye, pero claro, quedan las partículas en el agua, donde lógicamente también contaminan mucho, ¿verdad? Bueno, sí, porque hay partículas en suspensión e inmediatamente hay crecimiento bacteriano. Exactamente. Le hago la pregunta en relación a la planta de tratamiento y las reses, porque tengo entendido que también debe existir una planta de tratamiento para el matadero de cerdos. Correcto, porque no se pueden mezclar las dos cosas, porque son materias fecales diferentes. O sea, los cerdos son monogástricos, entonces el proceso de la boñiga del cerdo es diferente a la de la res, ¿no? Es monogástrico porque no tiene las diferentes panzas. Porque no que tiene las panzas diferentes de la res. De la res. Entonces la contaminación es diferente. Usted no puede unir esos dos vertidos, porque entonces se le descompensa el pH del agua. Cuesta mucho poderlo balancear. Sí, son tratamientos totalmente diferentes. Correcto, correcto. Y cuenta la empresa con una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. No creo, no. Sí, porque estamos hablando aquí de los humanos. Correcto. Que tampoco pueden tratarse esas aguas residuales como se tratan las de los cerdos y la de la res. Y la de la res es correcto. Por las mismas características que usted dice. Por las mismas características. Uno de los cuestionamientos que se hace sobre las plantas de tratamiento, esto es algo muy interesante, no solo en relación con mataderos, sino con actividades humanas, de las aguas residuales, es que no existe una relación proporcional o directamente proporcional entre la cantidad de desechos que se procesan y la capacidad requerida para el tratamiento de los residuos. En otras palabras, se dio un caso recientemente en los hoteles del Golfo de Papagayo, donde la capacidad instalada de esa planta no respondía a la cantidad de residuos que esa Sólidos, planta, sólidos o de residuos, caía a la misma. Entonces, no hay realmente el tratamiento adecuado. ¿Sucede lo mismo con estos mataderos? Bueno, le repito, estos mataderos tienen esos problemas porque la cantidad ruminal, la cantidad de boñiga y la cantidad de sangre definitivamente no se pueden tratar conjuntamente en una planta, porque no existe la planta que procese todo ese tipo de materia, porque todo eso hay que manejarlo independientemente, o llevarlo a otro lado para tratarlo, como abono orgánico, en el caso de la boñiga, como otro tipo de abono orgánico en caso de la parte ruminal, e inclusive usted la sangre puede hacer un tipo de abono orgánico mezclándola con tierra o con otros aspectos para que se vaya degradando, porque el problema de la sangre son los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque es lo que menos se disuelve en el agua, porque la configuración del glóbulo rojo es muy dura, entonces no se diluye, y eso es lo que mata el DBO o el oxígeno en el agua o en los ríos. La gente diría, bueno, los pececitos van a tener sangre para comer, ¿no? O sea, no hay nada más contaminante y más oxidante que la parte de la sangre. Sí, porque el glóbulo rojo es una célula y tiene su característica celular correspondiente. Y una vaca dispone de 14 litros de sangre. 14 litros de sangre. Entonces, si usted mata 200 vacas, son 5.000 litros de sangre vertidos en una planta de tratamiento, que lo que se la descompensa totalmente. Eso tiene que manejarse totalmente aparte. Por eso es que las plantas de tratamiento de agua no cumplen, porque el que las vende, se las venden como los carros. Nada más métale la llave y eso funciona. Por ahí entra la gasolina, por allá sale el humo, y hay un catalizador en el medio que le quita todas las impurezas. Pero no funciona así, porque esto es un solo combustible. En el caso ambiental,
persisten un montón de alternativas adicionales del desecho de los sólidos. Entonces, la pregunta que le hago yo a usted, ¿tendremos las plantas para disimular o tendremos las plantas para tratar? Muchos las tendrán para tratar. Sí, es cumplir con un requisito burocrático que a la postre no está cumpliendo con el principio ambiental precautorio, en este caso, correcto, para no contaminar. Correcto. Hay otro elemento establecido en este canon ambiental de que el que contamina paga. ¿Estarán pagando estas empresas? Bueno, es que ese reglamento fue impugnado en la sala constitucional y tengo entendido que todavía no se ha resuelto la impugnación del mismo y yo creo que ahorita ninguna empresa está pagando. Estamos analizando, estamos discutiendo contaminación en la microcuenca del río Ciruelas por parte de mataderos y otras empresas industriales. Vamos a un corte y ya volvemos. Contaminación en la microcuenca del río Ciruelas por mataderos y otras industrias. Alteraciones de los ecosistemas acuáticos de forma inaudita. Estamos analizando el caso con el empresario Heinz Helmut Hübner y vamos a continuar sobre el tema. El Tribunal Ambiental Administrativo ordenó al Área de Conservación Cordillera Volcánica Central en resolución número 397-08-TAA realizar una inspección ocular in situ y rendir un informe detallado, así como la respectiva valoración económica del daño ambiental y coordinar la toma y análisis de muestra de agua del río Ciruelas, específicamente el punto de descarga de aguas supuestamente tratadas. ¿Se realizó este mandato del Tribunal Ambiental, Heinz? Bueno, eso es lo que le digo yo a usted anteriormente, que el tribunal mandó a las instituciones, a la Cordillera Volcánica, y fue la que contestó que no disponía de los recursos económicos ni del personal adecuado para poder dar tal valoración que está pidiendo el Ministerio Ambiental, o sea, el Tribunal Ambiental. Entonces son cosas de las que uno no entiende. Ellos mandan a decir, hagan una cuestión y el ministerio contesta, no lo puedo hacer porque no cuento con los recursos. En esa misma resolución dictan una medida cautelar a raíz de la gran desastre ecológico que encontró el tribunal en su valoración, que fueron a hacer la visita, atendiendo la denuncia nuestra, y también no aplican la medida cautelar, o sea, la industria sigue operando sin ningún problema, como si la ley no hubiera que cumplir en este país, cosa inaudita, porque entonces ¿para qué está el tribunal? ¿Dónde está el tribunal? ¿En qué se basa el tribunal en dictar una medida cautelar? Y después, en resolución posterior, dictan otra medida, quitando la medida cautelar y diciendo, fuimos a hacer una inspección y ya todo está mejor, porque se ve el gran avance de ellos. Ahora, tenían entonces los medios para hacer la evaluación. Sí, El Tribunal Ambiental, entonces, ¿por qué dijo con anterioridad del mismo ministerio una dependencia que no tenía? ¿Qué quedamos entonces? O sea, por un lado lo hacen, por otro lado no lo hacen. El tribunal se contradice, para mí se contradice en las resoluciones, dictan una medida cautelar en la cual, entre la misma de lo que dictan de la medida cautelar, ponen y dicen que tienen que parar las construcciones hasta no valorar qué es lo que están haciendo. La empresa sigue operando, siguen haciendo construcciones, obviando la ley, y después el tribunal viene y dice, ah, sí, nos parece las construcciones que hicimos, entonces ¿para qué la mandaron a parar? O sea, yo siento que hay una contradicción entre la gente del tribunal. O sea, sí, no, no, sí, pero opera, no opera, les quitan el permiso, no hacen caso,
y después van y le dicen, ah, bueno, no importa que no haya cumplido con la ley y con la medida cautelar, y ahora se la vamos a quitar porque hemos visto que ustedes quieren cooperar. En la ley ambiental no es cooperar, en la ley ambiental es cumplir. No es una cuestión de cooperación, no es cuestión de yo estoy haciendo bien o mal las cosas ahora, es que las tengo que hacer bien todo el tiempo. Ellos firmaron, la empresa, que es una empresa ganadera conocida, fuerte en Costa Rica, una carta de entendimiento con el ministro de Salud, con el ministro del Ambiente, con varias dependencias del Estado costarricense. ¿Cuál fue el propósito de firmar esa carta de entendimiento en materia de protección del ambiente? De que ellos van a cumplir con el ambiente. Pero entonces para cumplir con el ambiente lo primero que tienen que haber es firmar una carta de intención y dejar de vertir las cosas en el río. En concreto. En concreto, parar la operación. Pero la carta la firmaron para que la operación no se pare, para que todas las instituciones vean la buena fe. O sea, para hacer creer. Para hacer creer. Si usted quiere dar buena fe, que deje de echar las cosas en el río. Así tan simple como Así eso. tan simple como eso. Ahí está la mejor buena fe. Pero no se pueden dejar de echar las cosas en el río y seguir operando la empresa, porque una cosa está ligada a la otra. Pero si usted quiere dar una demostración y quiere ser claro y conciso de que usted quiere cumplir, lo primero que usted deja es de contaminar. No va a estar usted comiendo en la playa un boli y tirando el plástico en la playa. Y por otro lado diciendo que usted quiere recoger la basura. Entonces se lo echa entre la bolsa de la pantaloneta. No va a decir, ah, ahora más tarde lo voy a ir a recoger, con otros plásticos que me voy a encontrar. Entonces voy a firmar una carta de intención con todo el mundo de que yo soy bueno. No, si usted quiere ser bueno, lo demuestra con hechos, no con documentos, no con cuestiones que da la ley para que usted indirectamente siga contaminando. Sí, incumpliendo y evadiendo sus obligaciones legales. Sus obligaciones, correcto. Se otorgaron los permisos de almacenamiento de combustible en tanques de autoconsumo a la empresa por parte de la Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, y otra vez el Ministerio del Ambiente otorgando permisos. No, esos permisos no los tienen ellos. ¿Y cuál es la importancia, considera usted, que estos permisos de los tanques de almacenamiento se den? ¿Por qué es que se debe dar ese permiso? Sí, porque son otros combustibles que si tiene un derrame, tiene un problema, ocasionan contaminación en las chimeneas, en el caso de las calderas, contaminación en el caso de los tanques de diésel. Entonces se supone que usted tiene un permiso de almacenamiento de combustibles para que cumpla con una normativa de exámenes periódicos de las calderas, el famoso examen que solo la Universidad de Costa Rica lo hace de la contaminación del humo de la caldera, que hay que hacerlo una vez por año. Nada de eso existe. Nada de eso existe porque no existe la viabilidad, porque no han cumplido con la viabilidad. No es ir a decir, trasládeme una viabilidad o déme una viabilidad nueva, o yo tengo la viabilidad porque hay una ley que dice que hace 30 años las industrias que estaban puestas siguen en ese esquema de no cumplir. Y eso no es una empresa de hace 30 años, es una empresa nueva que inició operaciones en mayo del 2007 como una empresa nueva. Hace un año específicamente. Hace un año específicamente. O sea, tienen un año de estar trabajando, como dirían, al margen de la ley. No lo digo yo, lo dicen los documentos y las mismas instituciones. La misma municipalidad de Alajuela, la compañía no tiene patente. Tiene los sellos de clausurado en el poste, nada más. Y a pesar de eso trabaja. Otra anomalía más, pero ya firmaron una carta con todas las instituciones del país de la buena intención. Entonces, empecemos por un lado la parte ambiental y resulta que no cumplen ni con la parte municipal. De buenas voluntades está empedrado el camino al infierno. Correcto. Otorgó el Ministerio de Salud los permisos para la construcción de la planta nueva, permiso para hacer compost y el permiso sanitario de funcionamiento, porque hemos visto con la explicación que usted nos ha dado, Heinz, que hay requisitos para cada uno de estos procesos. Correcto. ¿No han cumplido con esto? Bueno, hasta donde las instituciones ellos han mencionado, han dado los documentos, han suministrado la información,
Aparentemente no, porque el que ha otorgado esos permisos ha sido SENASA, no el Ministerio de Salud, porque al Ministerio de Salud le quitaron esa autoridad al pasar la ley. Porque si estuviera todavía en manos del Ministerio de Salud, institución que yo todavía creo en Costa Rica y creo que cumple, pero si la atan de manos y se lo dan a otra institución que lo que maneja es un departamento zoosanitario que tiene que ver con las enfermedades y con la parte de la salud pública, como se tratan los animales, que creo yo que están todavía en pañales con la parte ambiental, con una ley nueva, le quitan la parte ambiental a un ministerio que ya por lo menos tiene 20 años de estar trabajando en eso, y se la dan a otro ministerio que no tiene ni la menor noción de qué es lo que sigue y qué es lo que cumple. Entonces, mientras tanto, da portillos para que en general se siga contaminando los ríos del país, ¿no? Pero vea qué interesante esto, Heinz. El director de la Dirección Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, persona que incluso ha estado en este programa, envió una nota a la directora de la Dirección Central Norte de ese ministerio. Cumplir con lo ordenado por el Tribunal Ambiental Administrativo. ¿Cumplió la orden la directora regional? Para mí la orden no la cumplió porque el Tribunal del Ambiente volvió a hacer otra inspección a raíz de que ella mandó una nota diciendo de que no podía cumplir porque no tenía noción de cómo hacer para cumplir. Una nota enviada por ella misma. El Tribunal de Ambiente Humano yo creo que procedió como tenía que proceder, exigiéndole al área rectora de su lugar cumplir con lo mandado por el Tribunal Ambiental. ¿Considera usted que existe desacato e incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios públicos citados? Según los documentos que han habido y según las resoluciones del Ministerio de Ambiente y según todo lo que se ha dado, es evidente que hay desacato de la gente en sus funciones. El artículo 50 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano. ¿Existen organizaciones ambientalistas que también han hecho o coadyuvado con usted estas denuncias? Sí, Aeroflofas tuvo una denuncia presentada contra SENASA por el otorgamiento de los permisos. ¿Y qué sucedió con esa denuncia? Que la archivaron porque SENASA nunca contestó a la Defensoría de los Habitantes. O sea, Aeroflofas denuncia ante la... Apreflofas. Apreflofas denuncia directamente a la Defensoría de los Habitantes. Y la Defensoría de los Habitantes dice que hay que archivar el caso porque SENASA contestó que todo está bien. Finalmente, ¿por qué en resolución 54508 el Tribunal Ambiental Administrativo suspende la aplicación de la medida cautelar y otorga a la empresa el plazo de un mes calendario para finalizar la obra? Porque según el Ministerio, según el Tribunal Ambiental, fue a hacer otra visita y encontró que habían cambiado las cosas radicalmente. Pero le vuelvo a repetir, en esto no son cuestiones radicales. Hay dos formas de hacer las cosas ambientalmente hablando. O usted contamina o no contamina. Yo creo que aquí no hay términos medios. No medio contamino, no medio hago. Agradecemos al señor Heinz Helmut Hoeffner, empresario costarricense preocupado por la contaminación de nuestras cuencas, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches.